Bueno, 6 menos 25 de la tarde, toda la República Argentina. A ver, les contamos que, en el caso de Maya, de la nena, ¿no es cierto? Obviamente se van a hacer todos los análisis correspondientes a su entorno. No por la familia solamente, o sea, la madre y demás, sino por el lugar de residencia, que no tiene, porque viven en la calle, ¿no? Entonces, yo digo, es un tema muy interesante para analizar, para saber cómo y qué va a hacer el Estado, ¿no? Con respecto a ellos. Pues son de la... A ver, ellos son en realidad de la provincia de Buenos Aires, de González Catán, si mal no recuerdo, que ahí tenía algunos hijos esta mujer, y habían venido a la ciudad de Buenos Aires para instalarse, para cartonear y demás, y se habían medio instalado, a veces en una vivienda, a veces a la intemperie, haciendo las ranchadas con algunos otros cartoneros que viven en las calles, desde hace algún tiempo, ¿no? Y ahí es donde conoció, la madre contó en un momento, ahí es donde conoció a Carlos Albanz, este hombre que está detenido hoy, ¿no? Que fue quien de alguna manera capturó, secuestró justamente a Maya. Y Maya ahora está en el Hospital Garrahan, ¿no es cierto? Porque está obviamente siendo revisada, atendida y demás respecto de su estado de salud. Exacto. Sobre todo, primero por problemas que pudo haber tenido mientras estaba con la mamá, hasta el lunes último. Y después, en estos 3 días, donde no tuvo una buena alimentación, higiene, entre otras cosas. Lo primero que vimos fue que tenía, pobrecita, claro, había salido con un vestidito y tenía mucho frío por el cambio de temperatura. Exacto. Una musculosa tenía, un shortcito y unas zapatillas. Exactamente. Día lunes. Después cambió el clima y obviamente bajaron las temperaturas. Si nos vamos al Hospital Garrahan, allí con más información está Lina Ramírez. Lina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Javier, Andrea, ¿cómo les va? Buenas tardes. Así es, nos trasladamos al Hospital Garrahan, en donde hace más de 2 horas esta menor que era buscada desde el pasado lunes ingresó en compañía de su madre. El recorrido por la ciudad inició alrededor del mediodía. La menor primero fue trasladada a la oficina de minoría o Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en la calle Ecuador al 200, en donde simplemente estuvo 10 minutos, seguramente para hacer algún trámite más administrativo, alguna definición, e inmediatamente con su madre y con una custodia policial fue trasladada al hospital. La menor de 6 años se encuentra en este momento internada y se le están realizando los exámenes que corresponden, ya no lo confirmaron, está acompañada de su madre y de un equipo también interdisciplinario, ¿no?, que empezó a realizar todas estas tareas necesarias. El examen médico, Javier, André, está a cargo de un médico legista de la ciudad de Buenos Aires, un médico que se va a ocupar, una médica, perdón, que se va a ocupar de todas las cuestiones más físicas, ¿no?, alrededor de la menor, y después el examen social y el examen psicológico está a cargo del Consejo de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes. Además, recordemos ese hospital, el Hospital Garrahan, este hospital de pediatría, es un hospital que corresponde a la órbita de Nación. Entonces, nos informaban también desde el hospital que hay un trabajo conjunto desde el Consejo, pero también desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y del equipo además que está dentro del hospital, para brindarle todos los cuidados necesarios a la menor y también la contención a la mamá de la menor. Ella se encuentra ya hace más de 2 horas adentro del lugar. No nos informaron exactamente si se queda, si se va, pero consideramos que seguramente esto va a llevar varias horas, ¿no?, por la importancia de esos exámenes, tanto para saber cómo está la salud de la menor, de esta niña, pero también además para aportar, ¿no?, lo que se pueda aportar a la investigación. Totalmente. Así que ya pasaron más de 2 horas y la menor, bueno, como te decía, se encuentra acá. Nos dijeron que está en buen estado de salud, eso nos pudieron adelantar también, que está en buen estado de salud y acompañada de un equipo de contención interdisciplinario y de su madre. Perfecto. Bueno, vamos a estar atentos a ver si algún médico sale a hablar, ¿no es cierto? Algún familiar de la nena para tener y interiorizarnos un poquitito más, pero muy completo lo que nos contás. Lina, volvemos en instantes nada más al Garrahan. Gracias. Perfecto, Javier, aquí estamos. Gracias a vos. Hasta luego. Bueno, y ahora sí, vamos a tomar contacto con Juan Facundo Hernández, que es el defensor adjunto nacional de derechos niñas, niños y adolescentes. Hernández, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por atendernos.
por favor. Bueno, a ver, nos cuenta un poquitito, a ver qué análisis hace respecto de esta situación. Queremos saber, a ver qué, bueno, digamos, desde su función, si va a actuar o está actuando en este tema de Maya. Sí. La Defensoría es un organismo que tiene un año de creación, más o menos. Es un organismo nacional de control que depende del Congreso de la Nación. Nosotros nos puso en marcha una comisión bicameral del Congreso. Nosotros tenemos que actuar respetando las autonomías locales. En este caso estamos en coordinación con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que es el organismo de control local. Sin perjuicio de eso, digamos, nosotros nos interesa el caso particularmente porque desnuda algunos de los ejes principales que la Defensoría tiene en su agenda de trabajo, como es la cuestión del déficit habitacional que hay en Argentina, a partir de, digamos, de que 6 de cada 10 niños son pobres y 2 de cada 10 niñas y niños son indigentes. Digamos, se abre un abanico de vulneraciones de derechos donde la vivienda entendemos que es un eje principal. Después también, por supuesto que el caso nos interesa porque a partir de las intervenciones o de las no intervenciones queda claro cuál es la agenda pendiente de políticas públicas que necesita nuestro país y sobre la cual estamos trabajando en coordinación con los organismos de defensa de derechos locales. Por ejemplo, aquí las políticas de fortalecimiento familiar, o sea, cuál fue, digamos, y más específicamente lo que implica el trabajo con personas y niñas en situación de calle. Es fundamental conocer cuál fue el abordaje que se hizo sobre esta niña y sobre la madre, cuáles fueron las alternativas que recibieron, cuál fue la coordinación entre los distintos organismos. Como de la información que tenemos, la madre y la niña estarían un poco alternando entre la Ciudad de Buenos Aires y municipios de la provincia de Buenos Aires. Es muy probable que haya intervenciones superpuestas, que no siempre son coordinadas, entonces eso también es un tema clave, ¿no? Ajá. Ahora, y con este caso, ¿usted qué ha advertido? Bueno, a ver, primero que es intolerable que una niña de 7 años viva en situación de calle. Es fundamental conocer cuáles fueron las políticas, cuál fue el acercamiento que se hizo a esta niña y a su madre desde la Ciudad de Buenos Aires y desde los lugares donde ella transitó para ofrecerle una alternativa que no sea la calle. Lamentablemente las alternativas que se suelen ofrecer no son del todo buenas, subsidios habitacionales de montos muy exiguos o paradores donde muchas de las personas no quieren ir. Claro. Hay dispositivos, sí, que funcionan bien como hogares donde pueden estar las madres con sus niñas, que también es importante preguntarse por qué no estaba en ese hogar. Ahora, Juan, bueno, evidentemente esto, tal vez el caso de esta niña pone sobre el tapete, ¿no? Como decía usted, todos los casos que hay, digamos, en situación de calle, de niñas, de jóvenes, de madres, ¿no? Que están, bueno, que cartonean, que no tienen otros recursos tampoco, digamos, aceptan por ahí estos hogares, ¿no? de tránsito. Pero también está involucrado el tema de la droga, ¿no? Porque ahí veíamos a una mujer que consume Paco, ¿no? En este caso, la mamá de ella, de la niña. Sí, el tema de la adicción... Sí. Claramente hace más complejo el abordaje del caso. Respondiendo concretamente a la pregunta, es lo que se está evaluando en este momento, ¿no? O sea, en este momento, por la información que contamos, la están entrevistando a la madre y a la niña y supongo que por el motivo de la adicción de la madre es que los otros hijos están conviviendo con su hermana y con la abuela de la niña. Entonces, ahí tenemos claramente un nudo crítico, pero digamos, lo que sí hay que señalar es que la alternativa de cuidado mientras se trabaja con la madre debería ser la familia ampliada, ¿no? Esta tía, la abuela de la niña que tiene otros hermanos donde ella estuvo en contacto. Entonces, de la información que pudimos recabar, porque digamos, si bien nuestra intervención bregamos porque haya intervención de los organismos locales de protección de derechos, en determinados casos como en este, tomamos intervención primero para conocer cuáles fueron las políticas que se llevaron adelante. Y hay intervenciones del gobierno de la ciudad desde el año 2012 en relación
a la señora, hay otros niños, digamos, que seguramente es un caso de una familia, de una madre que fue abordada, pero lo que suele suceder en estos casos es que los abordajes se dan con mucha intermitencia, porque, digamos, hay como un ir y venir permanente entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires y no hay una adecuada coordinación entre los distintos organismos. Pero la clave aquí es claramente trabajar la adicción de la madre y para eso el gobierno de la ciudad tiene espacios apropiados que deberían ponerse a disposición. Ahí estamos viendo justamente dónde vivía. Esta era la casa de ella, con su mamá, digamos, ¿no? Cuando no dormían tirados en un colchón, claro, o tiradas en un colchón debajo de un alero, de una vivienda, o debajo de un techo de un edificio, o donde podían inclusive también, ¿no? Ahora, qué difícil debe ser, y no sé, le pregunto, Hernández, ¿qué decisión se toma en una situación de estas características? Saquemos el caso de Maya, saquémoslo, para no referirnos puntualmente a ello, ¿no? Pero digamos, supongamos, y inventamos otra historia, y no una nena, un nene, para que nadie diga, estaba hablando de este caso. Un nene que se pierde, lo busca la policía durante días, estaba perdido en otro lugar y estaba en la vivienda de alguien, el cual simplemente lo encuentra en buen estado de salud y lo quieren remitir a la familia. Pero la familia, un padre desconocido, que no está, ausente, una madre con problemas de adicción muy complicados, hijos diseminados en distintos familiares. ¿Qué pasa con esa nena? ¿Vuelve con la mamá a un lugar que no hay? ¿O se busca un hogar, por ejemplo, de la familia, en este caso? Bien, por eso, a ver, este es el problema para generalizar y me parece bien y te agradezco la pregunta. Este es el problema de la infancia y el Estado de los últimos años, ¿no? Sí. Es, digamos, desde hace muchísimos años que el Estado tiene que resolver en qué momento priva de la patria potestad, en qué momento, por qué separa a los hijos de una familia. Históricamente venimos de un modelo que es el modelo del patronato, en donde ese criterio estuvo basado en la pobreza. Desde que existen las leyes protectoras de niñas y niños, de la Convención sobre los Derechos del Niño para aquí, justamente lo que se intenta es de desjudicializar y de fortalecer las capacidades de las familias para cuidar a sus hijas y sus hijos. Por supuesto que todo eso tiene un límite, ¿no? Desde el paradigma desde el cual la Defensoría trabaja y el cual está llamado a defender en la ley que la crea, es este paradigma de protección integral de derechos que implica fortalecer a las familias para que puedan criar a sus hijos. Pero por supuesto que todo esto tiene un límite y para casos excepcionales se puede justamente tomar una medida excepcional, que implica separar por un breve tiempo a niñas y niños de sus padres para justamente evaluar la capacidad que tienen estos padres de poder criar a sus hijos. Y mientras tanto es fundamental trabajar con los padres, que esto es lo que más suele faltar. Nosotros lo que señalamos es la ausencia de políticas de fortalecimiento familiar importantes, con buenos equipos, sostenidas en el tiempo, y que justamente esto que les contaba, que se articule entre lo que suele ser el Gran Buenos Aires, que muchas veces en este y en otros temas no suele haber articulación. Claro, porque qué difícil, ¿no? Tomar una decisión también teniendo en cuenta, decir, la madre con estos problemas, el padre ausente, claro, sí, una abuela y un tío que viven también en una condición precaria. Para hablar, a mí me ha tocado, por mi trayectoria profesional, en otros espacios institucionales en los que estuve, me ha tocado conocer casos muy similares. Son casos muy difíciles, pero lo que uno puede observar es que muchas veces todos los recursos que tiene el Estado los aplica muchas veces para juzgar las capacidades que tienen la madre o el padre para criar a sus hijos y se ponen en un rol de espectador y lo que hay y lo que suele faltar es este rol de acompañamiento. Miren, por poner un caso que es muy similar a una madre que le sacaron a su hijo, era porque no lograba la madre que le rectifiquen el DNI y no los problemas que tenía para poder inscribir a su hijo en la escuela, la asignación universal por hijo, porque estaba mal asignado en la partida de nacimiento y fue una pelea con el registro civil que terminó en una intervención de la Guardia Psiquiátrica, etcétera, y
y en ese contexto le sacaron a su hijo. Yo me pregunto, en ese caso particular, si fuera el Estado el que le hubiera solucionado ese problema a una madre con enormes vulneraciones de derechos, no le hubieran sacado el hijo. Entonces, ahí les pongo un ejemplo que muchas veces lo que hace falta aquí es acompañamiento, paciencia, y que el Estado no se ponga en ese rol de juzgar si es buena madre, si es mala madre, si es buen padre, y esto es lo que está faltando. Un arsenal de trabajadores y de recursos humanos al servicio del fortalecimiento familiar. Totalmente, y en segundo lugar, cuando eso no sea posible, ver la familia ampliada. Claro, porque además uno piensa, hemos escuchado durante las últimas horas, uy, ¿cuántas mallas hay? Obviamente que hay muchísimas, pero si no empezamos por una, por 5 o por 10, no importa, se comienza por algo, ¿no? Por eso el tema de las políticas, pero que sean concretas y que sean eficaces y que sean ya, ¿no? Porque yo entiendo que mucha gente, digamos, presta resistencia y no quiere recuperarse tal vez de la drogadicción, o hay gente que quiere vivir en situación de calle y no ir a otro lado. Lo entiendo, pero se debe actuar, digamos, como para que esas mallas, digamos, puedan tener una vida. Una niña de 7 años no puede vivir en situación de calle. Esto es el lema principal, desde donde tenemos que partir. De ahí tenemos que partir y de ahí podemos sacar inferencias generales como el déficit habitacional que tiene la Argentina, que es un gran problema que tenemos. Sí, claro, obvio. La Defensoría ayer, aún cuando continuaba la búsqueda, emitimos un comunicado dando cuenta de esto, ¿no? de los problemas macro que involucraban al caso Maya. Allí queda claro y ponemos datos del problema que implica la cuestión habitacional, que no solo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el año pasado explotó el caso Guernica, en el que también intervenimos. Sí. Digamos, es un problema que está presente en todo el país, donde también la ciudad de Buenos Aires tiene algunas particularidades específicas, por esta cuestión de los paradores, que no es el lugar ideal para llevar a madres con niñas. Pero claramente ahora es donde tenemos que preguntarnos todas las políticas que fallaron, ¿no? Y al menos la Defensoría va a hacer foco en esos aspectos, en resaltar todo lo que no funcionó. Bien. Bueno, Hernández, gracias por atendernos. Es una problemática que ustedes obviamente van a tener que resolver. Uno lo entiende, inclusive entiende que es muy complicado. Muy difícil. En un país en el cual tiene una economía muy complicada también, y una pobreza que ha aumentado considerablemente en los últimos años, y en este caso los niños pobres, y de acuerdo a la estadística inclusive que se conoció el año pasado, UNICEF, que había aumentado exponencialmente el año pasado también. 6 de cada 10 niñas y niños son pobres y 2 de cada 10 niñas y niños son indigentes. Bueno, así que acá en este caso Maya entra dentro de esos dos, ¿no es cierto? Exacto. Dentro de esos dos. 6 de cada, reiteramos. 2 de cada 10 es un montón. 6 de cada 10. Muchísimo. Sí, más del 50%. Sí. 6 de cada 10 son pobres en la Argentina. Y 2 de cada 10 son indigentes. Indigentes que no tienen absolutamente nada. Es una cachetada. Esas cifras son, esos porcentajes Ese es el contexto general. Por supuesto que también la Defensoría, nosotros trabajamos en el monitoreo del presupuesto nacional, lo que bregamos, porque hay acciones que son complejas y que van a llevar largo plazo resolverlas. Pero si no empezamos hoy, va a ser peor. Claro. La cuestión de la vivienda, la existencia de políticas asequibles para enfrentar el déficit habitacional es fundamental. La suficiencia de la asignación universal por hijo. La AUH es una política que está muy bien, es correcta. Lo que bregamos es que efectivamente el monto que perciben las familias sea suficiente para salir de la pobreza, al menos, y eso no está sucediendo. La batería de acciones a llevar adelante son muchas. Tratamos de precisarlas, de desarrollarlas y de actuar en consecuencia, pero bueno, esa es nuestra tarea, tenemos varios años por delante y la Defensoría es nueva y se creó precisamente para esto, ¿no? Para ser una voz en la agenda pública que se señale los graves problemas que tiene la infancia. ¿Hay algún teléfono para aquellos que en algún momento necesiten comunicarse? Tenemos una página web y un formulario de contacto que también por WhatsApp es muy ágil, que es, se los digo ya en este momento,
Sí. porque es muy nuevo. El sitio web es defensora derechos nnia.gov.ar. Defensora. ¿De qué? Claro, niños, niñas y adolescentes. NNYA. Perfecto. .gov.ar. Defensora derechos nnia.gov.ar. Es una página web que tiene apenas 15 días de vida y allí pueden derivarnos todos los casos que las personas quieran consultar o denunciar y en la medida que sean casos. Nosotros somos un organismo nacional, ¿no? Bien. Ahí estamos viendo justamente abajo en nuestro graph, abajo suyo, Defensora Perfecto. Derechos nnia.gov.ar, ¿sí? Y ahí hay un formulario de contacto en donde pueden hacernos consultas o denuncias y conocer sobre todo, que es lo que más nos interesa, porque realmente somos un organismo nacional y también tenemos que fortalecer a los organismos de control locales. Hay 5 defensorías provinciales de niñas, niños y adolescentes. Entonces también allí está la información de dónde poder acudir en las provincias. Y si no hay respuesta, en ese momento intervenimos nosotros. Perfecto. Bueno, gracias por atendernos, gracias por contarnos un poquito del trabajo de ustedes. A disposición. Hasta luego. Juan Facundo Hernández, defensor adjunto nacional de